Con las consideraciones expuestas, el señor juez del primer juzgado de investigación preparatoria de tránsito y seguridad vial de Lima, estando a los presupuestos materiales establecidos en los artículos 268, 269, 270, 271 y 272 del Código Procesal Penal, y atendiendo a los principios de jurisdiccionalidad, legalidad, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad, reformabilidad o variabilidad, impartiendo justicia a nombre de la nación con la facultad conferida por la Constitución y la ley, resuelve, primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por el primer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Penal de la Victoria San Luis en el expediente 1275-2025-1, seguido contra Pablo César Castillo Tiserán por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio simple en grado de tentativa en agravio de Antonio Crespo Galán. 2. Dispone que la medida cautelar de prisión preventiva tenga una duración de 6 meses contra Pablo César Castillo Tiserán, esto es desde el 9 de julio del 2025 hasta el 8 de enero del 2026, quedando a exclusiva responsabilidad del ente persecutor dosificar y controlar el vencimiento de dicho plazo. Tercero, se dispone su internamiento del referido procesado en el establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria del Lima. Cuarto, se cursen los oficios y demás comunicaciones conforme a ley, a través del especialista de causa y por la vía más idónea posible. Poder Judicial ordena 6 meses de prisión preventiva contra Pablo César Castillo Tiserán por el delito de tentativa de homicidio en agravio de Antonio Crespo Galán, más conocido como Furrey. Escuchemos cómo se desarrolló esta audiencia y posterior prisión preventiva. Escuchemos. Damos inicio a la audiencia programada para la presente fecha en el expediente 1275-2025-1 sobre el requerimiento de prisión preventiva contra Pablo César Castillo Tiserán por la presunta comisión del delito de homicidio simple en grado de tentativa en agravio de Antonio Crespo Galán. El investigado diga sus nombres completos. Buenas tardes ante todos, mi nombre es Pablo César Castillo Tiserán. Muy bien. Su defensa técnica, la acreditación. Soy el abogado Edgar Hinojosa Espinosa. Muy bien. Por la parte agraviada, la defensa técnica. Muy buenos días, señor magistrado, muy buenos días con los colegas de la defensa y público presente. Por la defensa de Antonio Crespo Galán, el agraviado, quien habla el abogado General Aníbal Caria Cavalier. Entonces vamos a declarar. Sí, señor magistrado, conocedores del derecho, sabemos de que la defensa del agraviado en esta audiencia no va a tener el uso de la palabra. Sin embargo, solicitamos muy respetuosamente, al final se nos brinde el uso de la palabra por 3 minutos antes de la defensa material del imputado, señor magistrado, solo si usted lo permite. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, señor fiscal. Muchas gracias, señor magistrado. En esta mañana el Ministerio Público se presenta a su judicatura con la finalidad de sustentar un mandato y solicitud, en este caso de prisión preventiva por el plazo de 9 meses en contra del señor Pablo César Castillo Tiserán. Esto por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves por dolo eventual, debidamente en agravio, en este caso, de Antonio Crespo Galán. Los hechos materia de la presente imputación son los siguientes, señor magistrado. Tenemos en este caso que el día 9 de julio del 2025, a las 13 horas, en este caso 1 de la tarde aproximadamente, el investigado Pablo Castillo pues se encontraba conduciendo raudamente su vehículo de color rojo, en este caso de placa de rodaje A9T-105. Esto por las inmediaciones de la avenida Nicolás Arriola, cuadra 8, La Victoria. Por otro lado, señor magistrado, lo que se tiene en este caso es que el agraviado, justamente Antonio Crespo Galán, se encontraba manejando un scooter eléctrico marca Xiaomi.
procediendo a pasar por la senda peatonal de aquella zona con la intencionalidad de cruzar a una calzada principal. Es en estas circunstancias, señor magistrado, que el agraviado al intentar cruzar justamente al sentido de la circulación y por un lugar donde estaba debidamente, en este caso, a su favor, ya que el semáforo se encontraba en verde para su sentido, y adicionalmente que el vehículo, en este caso conducido por el señor investigado, no estaba a una distancia próxima, decide realizar este acto, pues, de tratar de cruzar a la calzada principal. Y es ahí donde aparece justamente el investigado conduciendo el vehículo previamente señalado, quien pese a que su ángulo de visión le permitía con claridad percatarse y ver justamente al señor agraviado, y en este caso la imputación es clara que él habría visto en este caso al señor agraviado, ya que estaba también a pocos metros de donde él se podía estar encontrando, no previno en este sentido disminuir el riesgo de que el vehículo podría impactar con el agraviado y con esto podría generarse lesiones graves. Por el contrario, Pablo César Castillo Tisserán incrementa esta acción y este riesgo permitido, y en ese sentido lo que hace es tres situaciones bastante claras para este despacho fiscal. Lo primero es que transita de manera aparente a una velocidad excesiva conforme a la visualización y diligencias que se van a sustentar durante la diligencia. Del mismo modo, no reduce su velocidad al momento de aproximarse a un cruce peatonal debidamente señalizado, y sobre todo porque se ha acreditado de manera con una inferencia lógica y objetiva que al momento en la que él transitaba y del carril justamente donde se encontraba, me refiero al señor investigado, el semáforo se encontraba en el color rojo. Quiere decir que él debió detenerse, lo cual no lo hizo. Y esto generó justamente que él adopte la intencionalidad de continuar su marcha empleando este vehículo como un instrumento, pues, que ponga en peligro la vida de las personas, aceptando y asumiendo las consecuencias que podría generar. De esta manera, pues, señor magistrado, el vehículo impacta, embiste con la parte frontal al vehículo y en este caso al señor agraviado, generando justamente que debido a la fuerza de esta situación del medio empleado y así también de la velocidad en la que presuntamente estamos señalando, el cuerpo del agraviado pues impacta contra la carrocería del vehículo y luego cae violentamente al pavimento, por lo que es imputable esta causa al señor investigado. Debe hacerse la precisión, señor magistrado, que esta no es una simple situación, un hecho de negligencia. En este caso es claro que conforme a las visualizaciones que se van a actuar también durante los siguientes presupuestos, se ha apreciado que el señor investigado habría visualizado al señor agraviado, no redujo su velocidad al aproximarse al cruce peatonal, asimismo andaba a una velocidad considerable y sobre todo de que el vehículo, en este caso el semáforo, por lo donde él transcurría era un semáforo en rojo, lo que nos hace claramente denotar que existe un dolo eventual, es decir, asumir claramente las consecuencias del hecho que estaba él accionando. En esta situación, lo que ha generado, señor magistrado, este hecho, pues es que se haya generado graves lesiones y daños físicos a la salud del señor Antonio Crespo Galán, generándole así lesiones corporales, tales como tenemos traumatismo torácico, tenemos fractura de las vértebras, tenemos fractura costal, tenemos también neumotórax, tenemos fracturas de las clavículas y diversas otras lesiones que en este caso, o traumatismos que la parte agraviada ha sufrido y que ha generado que se expida un certificado médico legal, en este caso, estipulando que existe una atención facultativa de 10 días y 60 días de incapacidad médico legal para el agraviado. Después de este hecho, lo que ha sucedido, señor magistrado, pues, es en este caso que el investigado detuvo su marcha para luego, en este caso, también prestarse su auxilio correspondiente a la parte agraviada por parte de bomberos y personas de la zona, y luego transcurrir el tiempo, se llevó al agraviado justamente a una clínica para su atención inmediata, mientras que al investigado a la dependencia policial para la investigación que ha generado justamente la presentación de este requerimiento.
En este sentido, señor magistrado, lo que el Ministerio Público indica es que claramente ante los hechos debidamente descritos, se subsume esta justamente en el delito de lesiones graves por dolo eventual, debidamente amparado en el artículo 121, primer párrafo, inciso 1 y 3, y en el tercer párrafo, inciso 3 del Código Penal. Esto referido justamente a que para cometer el delito se hubiese utilizado como instrumento o algún tipo de instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima, en este caso, el vehículo. En ese sentido, el Ministerio Público, con la finalidad de poder sustentar el presente requerimiento, indica que se cumplen todos los presupuestos del mismo que procedemos a describir. El Ministerio Público, como primer presupuesto, considera con claridad que existen fundados y graves elementos de convicción para poder estimar razonablemente no solo la comisión del ilícito, sino también la vinculación de este ilícito con el señor investigado, conforme a lo que procedo a describir. Tenemos en este caso, como primer documento, el acta de intervención policial. El acta de intervención policial que se da justamente ante la situación ya generada, en este caso el siniestro vehicular, por la acción tomada, en este caso por el señor investigado, y en la que el personal policial acudió al lugar, justamente en base a lo que se viene señalando. Asimismo, procedió a la intervención del señor investigado, la retención también en este caso y a incautación del vehículo que generó este hecho, en este caso el vehículo color rojo que conducía el señor investigado, y así como las precisiones propiamente dichas respecto a la situación del señor agraviado y su conducencia a lo que corresponde a la clínica correspondiente. Del mismo modo, señor magistrado, tenemos en este caso el acta de situación de vehículo que se pone a disposición, mediante la cual se describe, en ese sentido, el vehículo que conducía el señor investigado. Este vehículo de placa A9T-105, lo cual claramente en este caso acredita pues el medio empleado y asumido por el señor investigado para cometer el presente ilícito. Tenemos en este sentido también como tercer elemento de convicción lo que es el acta de inspección técnico-policial, en la que se describe justamente la existencia de semáforos en el lugar propiamente dicho en donde se cometió el hecho. También se acredita que existe con claridad un pase justamente peatonal previo al semáforo que indica el accionar propiamente dicho de los conductores de vehículos que puedan reaccionar o, en este caso, dirigirse por dicha zona, acreditándose con esto, y es importante para los siguientes elementos de convicción. Tenemos el acta, en este caso, de visualización, extracción de información y lacrado de disco de CD. Este documento, en este caso, señor magistrado, se ha realizado justamente en base a todo lo que corresponde, los videos obviamente obtenidos por parte de las partes. Y en ese sentido lo que se observa es el momento de los hechos en donde se acredita justamente la distancia bastante extensa entre el ingreso justamente del señor agraviado al intentar cruzar a la calzada principal, la distancia del vehículo conducido por el señor investigado, lo que nos hace presumir en un primer momento que tuvo claramente la visión del agraviado respecto a lo que se viene imputando. Después de esto, también con la visualización de estos videos, se observa de manera presunta que el investigado justamente andaba a una velocidad excesiva. Claramente esto también se visualiza en los videos y también, de ser el caso, si la judicatura nos permite, poder visualizarlo a nivel de esta audiencia. Del mismo modo, lo que se observa, señor magistrado, es que en ese sentido, ya la situación propia del impacto del siniestro hacia el señor agraviado, y después de eso las acciones posteriores que han acreditado, lo cual en ese sentido este documento, bajo los videos debidamente sustentados y analizados, claramente demuestran las circunstancias que estamos, en este caso, señalando por parte del Ministerio Público, las lesiones que en este caso ha sufrido el señor agraviado, y asimismo también, en ese sentido, la actitud, la posición, y en este caso la toma de consecuencias por parte del señor investigado sobre sus acciones propiamente dichas.
Tenemos en este caso también la declaración de Luis Antonio Medina Loaiza, efectivo policial que participa de esta intervención, quien justamente acude ante el llamado de auxilio, ante este hecho propiamente dicho. Luego de esto lo que genera pues es la intervención propiamente dicha, la detención del señor investigado y su conducencia a la comisaría del sector bajo la premisa de todo lo que ya venimos señalando. Señor magistrado, tenemos de manera también tajante e importante, esta es una acta de visualización, transcripción y captura de imágenes de video. Esta acta fue realizada justamente con la participación de los abogados de ambas partes y en donde hemos logrado concluir 3 aspectos importantes, señor magistrado. Primero, que existe una sincronía entre los semáforos que obran justamente en dirección a los que en este caso los vehículos manejan, en este caso el semáforo vehicular, así también como una sincronía con el semáforo peatonal, es decir, mientras uno esté en verde, el otro claramente esté en rojo y de manera sincronizada hacen el cambio en su momento respectivo. Del mismo modo, señor magistrado, con esta diligencia realizada, hemos logrado también obtener, en base a los videos que se han visualizado en esta diligencia, que de manera objetiva la duración del cambio entre un color y otro es de aproximadamente, bueno, exactamente 29 segundos. ¿Qué quiere decir? Que cada cambio tiene dicha duración, lo cual de manera objetiva, porque el tiempo no es una presunción, sino es un dato totalmente tajante, nos hace suponer con claridad que cada 29 segundos cambia el sentido del semáforo respectivo. Ahora, en base a un video remitido por la defensa de la parte investigada, se ha obtenido justamente una secuencia de minutos previos que responden justamente al momento previo del hecho que ha generado justamente la motivación de este requerimiento. Y en ese sentido, señor magistrado, en ese justamente visualización respectivamente, si bien es cierto, no tenemos un video en donde se observe a colores que efectivamente había un semáforo en color en rojo para el señor investigado al momento de su circulación, lo que hemos podido obtener con las defensas técnicas en esta visualización es que hemos realizado un análisis y una verificación del comportamiento de las personas y de los vehículos en dicha zona. ¿Qué quiere decir? Que hemos estado visualizando cada cuánto tiempo se podían detener las personas respecto al cruce peatonal, cada cuánto tiempo en este caso tenían que detenerse los vehículos respecto al cruce vehicular. Lo que claramente, señor magistrado, nos da, más aún que teníamos la sincronía establecida y el periodo de 29 segundos aproximadamente en la que cada cambio se da, nos ha dado, en este caso de manera objetiva, bajo una inferencia lógica, señor magistrado, lo siguiente, que el hecho, bajo las cámaras de vigilancia actuadas y bajo el horario que figura justamente en dichas cámaras de vigilancia, tenemos que el sentido vehicular se encontraba en verde hasta a las 13:10 con 2 segundos. Eso quiere decir que se ponía en rojo a las 13:10 con 32 segundos, lo que claramente nos hace, en este caso, interpretar bajo la inferencia que ya hemos realizado. Y en ese sentido se observa también en esta visualización que el agraviado llega a las 13:10 con 39 y el impacto se da a las 13:10 con 41. Esto quiere decir que el semáforo aún seguía en rojo. Esto quiere decir de manera objetiva que al momento en la que se da el hecho propiamente dicho asumido por el señor investigado, tenía un semáforo en rojo y no debía pasar, ya que recién se convertía en verde a las 13:11 y 00 horas, lo que nos da en este caso también la existencia de un espacio de 19 segundos para el cambio de semáforo de rojo a verde. Lo que claramente quiere decir es que no es que existió 1 segundo de diferencia, 2 segundos de diferencia, sino ampliamente 19 segundos en la que él debió
detener su marcha, no solo por el rojo, sino también por la calzada, y en este caso por el pase peatonal en el que se encontraba, siendo en este caso, manera objetiva, lo que acredita la asunción en ese sentido del señor investigado respecto a sus acciones. Tenemos también el certificado médico legal 38694-V, realizado el señor agraviado, y en donde se concluye, entre otras lesiones que ya se han descrito, claramente una incapacidad médico-legal de 60 días. Finalmente, respecto a lo que son elementos de convicción, debe indicar el Ministerio Público que tiene lo que es el antecedente penal del señor investigado, quien no registra antecedentes penales, pero de manera informativa también quiero hacer mención que tenemos la declaración del señor investigado. Y en este caso quiero hacer mención y quiero dejar claro que el señor investigado en todo momento, a momento de su declaración, pues ha contado y ha narrado situaciones que no son ciertas en base a los elementos objetivos que ya hemos descrito, ya que en este caso describe que supuestamente se encontraba en verde, que la persona salió intempestivamente y que supuestamente frenó, lo cual tampoco en la visualización se ha acreditado y se ha mostrado, lo que demuestra simplemente una actitud de querer evadir la responsabilidad de los actos que está en este caso imputándose. En ese sentido, señor magistrado, considera el Ministerio Público la existencia del primer presupuesto de la prisión preventiva, por lo que procedemos con el segundo dado. Tenemos en este caso, señor magistrado, lo que es, en ese sentido, la imputación del delito de lesiones graves. Esto debidamente amparada en el tercer párrafo, bueno, primer párrafo, inciso 1 y 3, y también el tercer párrafo del inciso 3 respectivo al artículo 121 del Código Penal, en la que la pena que se establece para este tipo de delitos es de 6 a 12 años. Ahora, vemos justamente, teniendo en consideración que es un delito propiamente dicho con agravantes específicas, lo que el Ministerio Público tiene que hacer es la aplicación del Acuerdo Plenario 1/2023 y sucedáneos respecto al sistema escalonado para determinar la pena. En ese sentido, tenemos un espacio punitivo de 6 años entre 6 y 12. Tenemos 5 agravantes en el tercer párrafo. La equivalencia por el sistema, en este caso escalonado, es de 1 año, 2 meses y 12 días respecto a cada agravante. Por lo que, si tomamos la pena base, que es 6 años, y le sumamos justamente el agravante correspondiente a la utilización de un medio que pone en riesgo la vida de la víctima, se le suma 1 año, 2 meses y 12 días, quedando así en 7 años, 2 meses y 12 días. Aún, señor magistrado, solicitándose, de ser el caso, una solicitud o una posición de terminación anticipada del proceso, la pena igualmente va a ser superior a los 5 años, lo que claramente en este caso nos da objetivamente de que el hecho cumple justamente el delito debidamente imputado, cumple lo que es el segundo presupuesto para el presente requerimiento, y asimismo en ese sentido solicitamos que bajo este segundo presupuesto se tenga por cumplido el mismo. Ahora, señor magistrado, respecto a lo que corresponde, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. El Ministerio Público debe indicar, señor magistrado, lo siguiente. La finalidad, pues, en este caso de la prisión preventiva es asegurar la disponibilidad física a lo largo de todo el proceso del señor investigado, como también garantizar su sometimiento a la ejecución de la pena, ya que este Ministerio Público considera que claramente va a existir una condena en contra del señor investigado y claramente va a ser superior a los 5 años, por lo que va a ser evidentemente una pena efectiva. En ese sentido, señor magistrado, el Ministerio Público considera que existe un alto peligro de fuga, no solamente por la pena que viene en este caso atribuyendo y solicitando que se evalúe por parte del Ministerio Público, sino también que en ese sentido el Ministerio Público considera que el señor no presenta los arraigos respectivos respecto a lo que corresponde, y procedo a describirlos. Respecto al arraigo domiciliario, señor magistrado, en este caso el agraviado pues ha señalado un aspecto que vive presuntamente en Garcilaso de la Vega 131 Salamanca Ate.
y en ese sentido refiere pues que habitaría dicho lugar, lo cual en este sentido también se ha realizado lo que es un acta de verificación domiciliaria al imputado y en donde se ha observado pues la existencia de una panadería y presuntamente la existencia de una persona que sería la hija política del señor investigado, así como que también en dicho lugar viviría quien sería la esposa del señor investigado. No obstante, señor magistrado, también se ha obtenido lo que son documentación por parte del señor investigado y en donde se observaría pues que tiene consignada esa dirección. No obstante, señor magistrado, no está acreditado de ninguna forma que el señor realmente tenga un arraigo a dicho domicilio, que realmente tenga una necesidad de estar perenne en dicho lugar y se pueda someter al proceso penal. Tampoco se ha acreditado de ninguna forma que en este caso realmente pues tenga la dirección de dicho inmueble o en este caso el uso propiamente de dicho inmueble, ya que por ejemplo de los recibos correspondientes presentados también por la defensa de la parte investigada, pues se observa que están a nombre de otra persona que no corresponde en este caso al señor investigado, lo que claramente nos hace suponer que no existe un arraigo, que no existe la necesidad de que él pueda permanecer en dicho lugar. Adicionalmente, señor magistrado, él señala que supuestamente en dicho inmueble viviría con su esposa, quien sería la señora Robles Morris. No obstante, al verificar lo que es el DNI adjuntado de la señora Robles Morris, quien sería presuntamente su esposa, esta presenta una dirección totalmente distinta a la del señor investigado, es decir, los Aymaras 174 Salamanca, lo cual acredita, señor magistrado, que es solamente mencionar un domicilio y no demuestra que realmente va a permanecer y someterse al proceso en dicho lugar, ni que nos hace suponer que no pueda huir en este caso, fugarse o en este caso retirarse a otro domicilio donde pueda permanecer en este sentido escondido en base a la investigación que se viene realizando. Por otro lado, señor magistrado, respecto a lo que corresponde el arraigo laboral, se ha presentado una documentación de la existencia supuestamente de un local. Sin embargo, señor magistrado, no se ha acreditado que realmente él, en ese sentido, ejerza dichas funciones, ejerza dicha situación, se dedique propiamente dicha a esa actividad. O, en su defecto también, señor magistrado, que dicha actividad pues pueda o no ser obligatoria que permanezca en dicha localidad. Por el contrario, señor magistrado, consideramos que el señor pues claramente al no establecer un lugar fijo, un lugar estable propiamente dicho, claramente nos va a suponer que en ese sentido no tiene el arraigo laboral que nos permita obligarlo a permanecer en una localidad propiamente dicha conforme se establece la norma procesal. Respecto al arraigo familiar, el señor investigado pues ha dicho que cuenta con esposa e hijos. Bueno, el hecho de tener familia propiamente dicha no genera un arraigo conforme a la normativa debidamente estipulada, ya que en ese sentido, señor magistrado, lo que tenemos en este caso es lo siguiente. Los hijos que se han señalado son personas mayores de edad, es decir, no tienen una conexión en el sentido de necesidad de subsistencia por parte del señor investigado hacia esto. Es decir, no hay una obligatoriedad por parte del investigado a permanecer en un lugar o a permanecer cerca a ellos para poder ser el sustento, el apoyo o la subsistencia propiamente dicha ante dichas personas. Del mismo modo, respecto a la que dice en este caso ser su esposa, la señora Robles, ya he mencionado que vive en una dirección distinta conforme lo estipula la ficha RENIEC y en este caso el DNI adjuntado, lo que claramente nos hace demostrar que no tiene en ese sentido es esa conexión o ese arraigo propiamente dicho que le haga permanecer ante ciertas personas y en ese sentido someterse al proceso penal propiamente dicho. Aunado a eso, se tiene claramente que no existen los arraigos correspondientes y teniendo en consideración la grave pena que se espera y que para el Ministerio Público es claramente efectiva,
existe lo que es un alto peligro de fuga. Del mismo modo, señor magistrado, el Ministerio Público considera que existe un peligro de obstaculización, ya que, señor magistrado, lo que se viene imputando en claridad es la intencionalidad de asumir un riesgo y con esto asumir la consecuencia que pueda generar dicho riesgo. Entonces, bajo estas circunstancias, el Ministerio Público considera que si el señor investigado se encontraría en libertad, con claridad podría ejercer actos que puedan generar también consecuencias negativas hacia la parte agraviada para que éste no pueda continuar o someterse al proceso penal, más aún que esté en un proceso de recuperación por los graves daños que se le ha generado por este hecho. Lo que considera el Ministerio Público que esto va a poder generar con claridad una obstaculización al proceso y en ese sentido también no va a permitir que se pueda continuar con los demás actos de investigación, no solamente por lo que en este caso el Ministerio Público viene diciendo, sino también porque existe un parte policial, en este caso presentado por la comisaría de Apolo, mediante la cual pues han señalado que aún no podían o no pueden en este caso pronunciarse respecto a factores predominantes y contributivos, ni infracciones administrativas propiamente dichas, ya que aún le falta recabar la declaración de la parte agraviada principalmente, recabar lo que son pericias de daños correspondientes y otras pues que si es que en el caso la parte investigada se encontraría en libertad, claramente podría obstaculizar y por lo que en este caso el Ministerio Público considera que al existir un peligro de fuga y un peligro de obstaculización, va a cometerse claramente y a configurarse el tercer presupuesto de la prisión preventiva. Respecto a lo que corresponde a la proporcionalidad de la medida, señor magistrado, el Ministerio Público va a ser tajante en decir que no existe una medida distinta que sea igual de efectiva para someter al señor investigado a lo que corresponde el proceso penal propiamente dicho. Y lo digo por lo siguiente, señor magistrado, venimos imputando que esta persona, en este caso el investigado, ha asumido riesgos, ha incumplido normas de tránsito, y lo digo porque claramente ha pasado lo que es la luz roja, no se ha detenido en lo que es una acera peatonal correspondiente. Entonces, si ha incumplido normas de tránsito que han generado evidentemente esta situación bajo la premisa de que él asumía las consecuencias de dicho acto, ¿cómo podemos suponer que va a cumplir con una medida distinta a la prisión preventiva? Ya nos está haciendo de ver que no está sometido a las reglas y normas que establece el Estado peruano. Entonces, considera el Ministerio Público que una comparecencia con restricciones de ninguna forma va a permitir en ese sentido que él pueda someterse, ya que nos ha demostrado con objetividad que no cumple normas ni reglamentos, por lo que considera el Ministerio Público que la prisión preventiva es la única medida proporcional que nos va a permitir con claridad poder justamente obtener el sometimiento del señor investigado al proceso, así como en este caso las circunstancias propiamente dichas hasta la condena que el Ministerio Público considera con claridad que se debe dar. Finalmente, señor magistrado, respecto a lo que corresponde a una duración de la medida, el Ministerio Público, teniendo en consideración que se cumple el cuarto presupuesto en este sentido, la duración de la medida del Ministerio Público solicita que sea de 9 meses. ¿Por qué? Porque no solamente debe tenerse en consideración lo que es una etapa de investigación preparatoria, sino también tiene que tenerse en consideración la etapa intermedia y la etapa del juicio oral propiamente dicho. Y en ese sentido, señor magistrado, tenemos con claridad que la investigación preparatoria va a tomar un tiempo poder terminarla. ¿Por qué? Porque está pendiente recabar la declaración de la parte agraviada, que en este caso, ante el grave estado de salud en el que se encuentra, pues requiere justamente lo que es una recuperación para poder luego de esto recabar su versión de los hechos. No solo eso, obtener lo que es las pericias correspondientes por parte del personal policial y luego de eso se cumpla justamente con evaluar y que el personal técnico especializado de la Policía Nacional del Perú pueda justamente expedir lo que son el pronunciamiento técnico policial en donde se estipulan los factores de predominantes o contributivos de la comisión de este presente hecho y las
infracciones administrativas de manera objetiva que se viene en este caso aduciendo por parte del Ministerio Público. Esto pues claramente nos va a tomar un aproximado de 3 a 4 meses, conforme está estipulado en la formalización y la disposición número 1. No obstante, tiene que tenerse en consideración que necesitamos unos 3 meses aproximadamente o 2 meses y medio para poder realizar lo que es la etapa intermedia, en este caso el saneamiento procesal, después en ese sentido también de llegar al juicio oral correspondiente, otros 2 meses y medio, teniendo en consideración la recargada carga que se maneja respecto a la Administración de Justicia. Considerando en este sentido que el Ministerio Público claramente ha sustentado que se presenta la necesidad de que exista estos 9 meses de prisión preventiva y por ende, señor magistrado, al haberse justamente debidamente amparado, sustentado y consolidado los presupuestos para esta prisión preventiva, el Ministerio Público solicita que en su defecto se expida y se dicte el mandato de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público. Muchas gracias. Muy bien, la defensa del investigado para su intervención. Señor magistrado, muy buenas tardes. Si bien es cierto, por lo dicho por el señor fiscal, en cierta parte tiene la razón y hay cierta parte también que tiene la verdad. Pero si bien es cierto, hay cosas que no lo manifiesta el señor fiscal. Señor magistrado, el día 09 del accidente de tránsito que suscita y el señor Antonio Crespo Galán, quien se encontraba en un vehículo llamado scooter. El señor, del momento que ingresa por la vía peatonal y hace el cruce en forma rápida, sin percatarse que venía un carro. Y si bien es cierto, según el reglamento de vehículos, porque realmente han chocado 2 vehículos, el scooter y el automóvil. Quiere decir que el señor que maneja el scooter, la regla de tránsito lo dice lo siguiente, que cuando entra una bicicleta o entra un scooter, la persona se tiene que bajar, caminar con el scooter, llegar al final para cruzar la pista y observar si vienen los vehículos, la cual el señor no lo había hecho, y el señor a la vez, el señor Antonio Crespo Galán, venía con una capucha de buzo en la cual le tapaba la cara y no observaba. Optó entrar en forma intempestiva y el señor, su intención era continuar por la pista en la cual que está prohibido también. Aquí el scooter, bicicleta, moto eléctrica tiene una zona que es de tránsito vial, señor magistrado. Hay zona vial. Ese es uno. Entonces, lógicamente, no puedo negar, porque la filmación y la pantalla lo dice bien claro, ¿no? Hay un accidente, un atropello, se reconoce el hecho. Y ya, en ese sentido, señor magistrado, ¿qué es lo que sucede? Lo que no dice el señor fiscal, cuando se le muestra los videos, no hay semáforo donde dice que está verde, ámbar o rojo. Si bien es cierto, yo estaba en el despacho con el fiscal, con su mismo abogado defensor de la parte agraviada, a grosso modo hemos sacado un análisis. Del momento que yo levanto la mano, escribo, pasa los segundos. Y el acto ha sido entre 15 segundos, 14 segundos. Y claro que hemos visto lo que está haciendo, que le llaman la tabla del tiempo. Pero, señor magistrado, eso lo hemos hecho empíricamente entre los tres, el abogado defensor de la parte agraviada, el señor fiscal y quien habla. Y acá estamos hablando de segundos, señor magistrado. Yo lo que quiero, si bien es cierto, los semáforos de Lima Metropolitana están administrados por el Ministerio de Transporte y Comunicación. Yo solicito y pido, se lo he solicitado al fiscal también en presencia del abogado defensor, que por favor imitan un oficio, pero el fiscal me dice, no, pídelo. Ah, lo voy a pedir. Muy bien, lo voy a pedir, Leo, para que soliciten al Ministerio de Transporte, para que fehacientemente manden el oficio donde realmente mi patrocinado se ha pasado en la luz roja. Eso es lo que quiero advertir. Ahora, mi patrocinado, al momento del hecho, de la circunstancia del accidente de tránsito,
mi patrocinado, Pablo César Castillo Tiserán, se baja del vehículo, señor magistrado, y se va a socorrer al accidentado y comienza a gritar mi patrocinado llamando a auxilio a la población para que se acerquen y lo ayuden, que llamen ambulancia, llamen a los bomberos. Y mi patrocinado ha quedado en shock. Es un hombre trabajador, señor magistrado. El señor Pablo César Castillo no ha intentado darse a la fuga, señor magistrado. En ningún momento mi patrocinado ha optado en forma rebelde correrse, irse a la fuga, irse con su carro y abandonar al accidentado. Al contrario, señor magistrado, mi patrocinado es una persona humana, una persona consciente que se ha bajado, ha tratado de ayudarlo. Y entonces ahí ha llegado la ambulancia y se lo han llevado a la clínica Javier Prado. Ahí ha apoyado mi patrocinado. Porque él salía de su trabajo. El señor tiene una panadería. Entonces, en ese sentido, señor magistrado, yo manifiesto de que el señor Antonio Crespo Galán es un hombre influencer que está en todos los medios de comunicación y en las redes y en la televisión. Y es mediático, señor magistrado, que hay que tomar consideración que esto ha sido un bombardeo tipo Estados Unidos con Japón. Han bombardeado satanizándolo a mi patrocinado. Entonces, hasta que no se demuestren los medios probatorios fehacientes, medios probatorios idóneos, entonces no se ha llegado ni a sacar el examen toxicológico al señor que está en el scooter. Ahora, hago mención, señor magistrado, para que tenga conocimiento, el señor influencer Antonio Crespo Galán ha tenido un accidente anteriormente similar y en la cual con mofa y burla en su podcast comienza a hablar, dice que es Superman porque a él no le ha pasado nada, y le ha pasado el carro encima y encima dice es importante eso para sacarle billete a la gente, es fácil. Ahí hay un video, señor magistrado. El señor ya sabe muy bien, es como decir una modalidad, un modus operandi. Pero sí, no voy a negar el accidente, señor magistrado. Eso es verdad. Entonces, yo me allano y pido la verdad que se busque, señor, y se haga justicia. Ahora, correlacionado al arraigo familiar, también se ha equivocado el señor fiscal. En ningún momento menciona que mi patrocinado, que yo he venido al calabozo a ver a mi patrocinado Pablo César Castillo Tiserán. Yo creo que le tengo que leer al señor fiscal Panduro, si bien es cierto, declaración jurada de domicilio. ¿Qué significa una declaración jurada de domicilio? Dice bien claro, conste por el presente documento que brindo mayor fuerza legal, yo, Pablo César Castillo, de 59 años, magistrado, tiene casi 60 años, una persona adulta mayor, de 59 años, de nacionalidad peruana, identificado con DNI 0605168, domiciliado en la calle Garcilaso de la Vega, número 131, Salamanca, Ate, Vitarte, Departamento de Lima, provincia de Lima, en pleno goce de sus derechos constitucionales y en concordancia con el previsto de la ley número 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General. Declaro, bajo juramento, que la dirección que señalo líneas arriba es mi domicilio real, actualmente efectivo y verdadero, donde tengo la vivencia real, física y permanente. En caso de comprobarse la falsedad alguna, la autoridad correspondiente podrá someterme a la sanción contemplada en el artículo 427 del Código Civil. Formulo lo siguiente, señor magistrado. La declaración certificada domiciliaria simplificada con requisito para efecto de trámite para el arraigo familiar con el expediente que se menciona, el 01275-2025, en el Poder Judicial del primer juzgado de accidente de tránsito del Poder Judicial de Lima. Para mayor constancia y validez cumplo con firmar y pongo mi huella digital todavía al pie del presente documento, lo firma mi patrocinado. Yo creo, señor magistrado, ahora me voy a esto, correlacionado a lo que dice su DNI,
su DNI, identificación de persona natural de la RENIE, es un documento fehaciente, legal. ¿Qué dice el DNI? Ahí está su dirección, que lo está mencionando en su declaración jurada. Vive ahí, lo que no lo dice el señor fiscal. Tampoco no lo dice el señor fiscal, que está casada, ¿no? Y le presentaba una partida de matrimonio en la cual que la señora vive. Y eso, que el hecho de que la señora tenga la dirección de otro domicilio no significa que pueden vivir juntos. Por ejemplo, yo vivo en Chosica y mi esposa vive en Lima y yo tengo la dirección de Chosica y mi esposa tiene la dirección de Lima, pero vivimos juntos. Tengo mi familia. Eso no altera con relación al arraigo familiar de arraigo domiciliario, señor magistrado. Aparte de eso, el día de hoy he presentado un documento, ¿no? Con relación, para más credibilidad, que se lo he mandado al fiscal para que tenga conocimiento a última hora y le muestro acá, señor magistrado, solicito y adjunto documento de arraigo familiar, que eso no lo ha mencionado el señor fiscal, ¿no? Y aquí tengo la sucesión intestada para mayor certeza, señor magistrado. Acá está el registro público. Él es heredero, es parte heredero de ese bien inmueble y tiene la misma dirección. Ahí el escrito está presentado en el Ministerio Público. No sé si lo habrá puesto en su despacho a la mano para que usted lo pueda leer, señor magistrado. Sucesión intestada. Zona registral, número 09, sede de Lima. Oficina registral de Lima. Número de partida. 4492-6830. Inscripción de registro de previo. Unidad inmobiliaria, número 1, vivienda en la primera planta, calle Inca Garcilaso de la Vega, número 131 de Ande. Viene de la ficha número 373629. Para que se dé cuenta, señor magistrado, para que el arraigo familiar domiciliario esté bien concreto y conciso. Acá no hay peligro de fuga, señor. ¿Qué dice la sucesión intestada? La sucesión intestada, Elías Alejandro Castilla Zabaleta, en calidad de cónyuge, supertiste, y Elías Alonso Castillo Cicerán Jorge, y Luis Castillo Cicerán, y Pablo César Castillo Cicerán. Este señor Pablo César Castillo Cicerán, señor magistrado, es mi patrocinado, y ahí le he juntado en los registros públicos, y se lo han anexado, señor magistrado. ¿Cómo es posible, señor, que me diga el señor que el peligro de fuga se va a ir, no condiciona? Y ese es algo aberrante, algo ilegal, que el señor se manifiesta. Ahora, en el aspecto laboral, le magnifico, señor juez, bien claro dice, licencia municipal de funcionamiento de establecimiento comercial, industrial de servicio. Él tiene una panadería en su mismo frente de su casa, y a nombre de él está Castillo Cicerán Pablo César. Tampoco no dice el fiscal que le ha juntado de régimen único contribuyente de la SUNAT, en donde el señor es empresario y tiene su empresa. Es un hombre de administrador de su empresa, es trabajador en el domicilio antes indicado. Digo yo, señor magistrado, ¿de qué está diciendo el señor fiscal peligro de fuga? Por favor, señor magistrado. Ese es un arraigo laboral conciso. Y entonces, acá no hay nada que ocultar, señor magistrado. Encima, se le ha presentado 2 recibos de agua y de luz. Para mayor credibilidad y fehacientemente, que verifique la sucesión intestada y el recibo de agua y luz y los nombres y apellidos. Si bien es cierto, ahí tiene el arraigo domiciliario, laboral, y como podemos presentar los documentos que están adjuntos en su despacho, señor magistrado, y el arraigo familiar. El arraigo familiar son casados, ahí está la partida de matrimonio, ha tenido sus hijos. Pero yo digo, señor magistrado, el atrevimiento del señor fiscal, de lo cual realmente no manifiesta todas las cosas como debe de ser, señor magistrado. Por ese motivo, yo digo y solicito que se considere el arraigo familiar, señor magistrado. Los 3 arraigos, ¿no? Familiar, laboral
domiciliario. Y en ese sentido, lo que pido, señor magistrado. Ahora, correlacionado a la que supuestamente el Ministerio Público determina, nos pone como homicidio, tentativa de homicidio. Señor magistrado, por favor. Acá no hay medios probatorios, digo, no hay premeditación, ni alevosía, ni intención. Yo no lo conozco a ese señor cuando ha habido el atropello. Afirmo de forma circunstancial que cualquier ser humano puede tener un problema en la sociedad, manejando su carro, qué sé yo, y a nadie le deseo, y le bendito Dios que lo proteja a todas las personas. Pero tampoco no es para satanizar en los medios de comunicación, señor magistrado. Han bombardeado, han hablado hasta no más. Me han estado siguiendo la prensa, me han estado llamando para hacer un show. ¿Y qué pasa? Hoy día vengo para hacer la entrevista en esta audiencia, en esta digna audiencia del señor magistrado. Uno, no me han querido dejar estar al lado de mi patrocinado, se me ha cerrado la puerta, yo no sé qué está pasando realmente, señor magistrado. Yo he ido al despacho del señor fiscal. Bueno, realmente actúan y trabajan, pero no vemos las actitudes, los derechos, la justicia. Y cuando vemos acá ahora ahora que nos encontramos cara a cara con todos los que están presentes, veo otro tipo de actitudes, señor magistrado. Pero realmente yo le pido a usted, señor magistrado, no voy a negar, señor magistrado, lo que ha cometido mi patrocinado. Es verdad, señor, el video es un accidente, señor. Y yo le pido a usted encarecidamente, nos estamos acogiendo a la terminación anticipada. Y esta es una norma y una ley que está estipulado por César San Martín, por Pablo César Castillo Teserán, para evitar el debido proceso que se va a alargar 10, 15 años, ¿no? Y entonces esto se puede resolver en la vía pública, mientras que mi patrocinado sigue trabajando y me allano a lo que ha cometido ese accidente de tránsito, o por lesiones leves, por lesiones graves, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y evitar la prisión preventiva. Con todos esos requisitos que le estoy presentando, señor magistrado, yo le pido, pues, le solicito que en ningún momento mi patrocinado quiere huir, escapar. Mi patrocinado está llano, quiere conciliar, quiere hablar con la otra parte. Yo he tratado de hablar con la persona, he hablado con el mismo abogado que está sentado ahí y me dijo que la otra parte no quiere la terminación anticipada, señor magistrado, a fin de poder llegar a un acuerdo, hacer una reparación civil de actor civil y tercero civil responsable. Muy bien, acepto. Y mi patrocinado también está llano a reconocer los daños causados, señor magistrado. Y asumir toda esa problemática que ha pasado, mi programa. Ese es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Muy bien. Señor Castillo Tiserán. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su actividad laboral actualmente? Tengo mi propia panadería por más de 25 años, señor magistrado. ¿Ahí tiene algún horario de trabajo? Todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, no cierro mi negocio, señor magistrado. Pero el día del accidente, ¿qué actividad realizaba? Lo que pasa es que iba a recoger a mi esposa, señor magistrado, para ir a almorzar, porque mi esposa por trabajo iba a viajar justo en la noche a Chimbote, ya eso de las 10 de la noche, entonces nos íbamos a ir a almorzar y de ahí ver ¿cómo se llama? Un local porque se acerca el cumpleaños de mi nieta. Entonces, por eso me acerqué para cortar por esa avenida y entrar a ¿cómo se llama? El ministerio donde trabaja mi esposa. ¿Cuál es el nombre de su esposa?
Miriam Patricia Robles Mori. ¿Qué cosa te dice? No, pero si quieres, puedes tomar la palabra. No, pero si yo te diciendo que sí. ¿Cuál es el domicilio conyugal? Garcilaso de la Vega 131 Salamanca de Monterrey. Ya. Muy bien. La defensa de la parte agraviada había solicitado su intervención. Le vamos a permitir brevemente. Muchísimas gracias, señor magistrado. Si bien es cierto, señor magistrado, el resultado de la pericia médico-legal sale que mi patrocinado requiere 10 días de atención facultativa por 60 días de incapacidad médico-legal. Sin embargo, señor magistrado, le voy a informar a usted el estado actual y real de Antonio Crespo. Él se encuentra en la clínica Javier Prado, señor magistrado, en la unidad de cuidados intensivos, UCI. Hasta la fecha no está estable, ya que está con ventilación mecánica. Va a persistir de esta manera por los próximos días, señor magistrado. Hoy se informó a la familia que presentó una grave complicación en el pulmón. Las fracturas en el omóplato y la clavícula no pueden ser operados. Ahora, ya que debe estar estable, señor Antonio. Por estos datos médicos actuales, señor magistrado, no creemos que esos sean los días de atención facultativa y descanso médico reales, por lo que realizaremos una pericia de parte al respecto. Señor magistrado, por otro lado, por todo lo oralizado por el representante del Ministerio Público, ha quedado acreditado lo que pide la Corte Suprema en el Acuerdo 1/2019 para fundar una prisión preventiva, es decir, el estándar de verificación para determinar la existencia de graves y fundados elementos de convicción vinculen al imputado en el grado de sospecha fuerte. Es tan alto que corresponde concluir que es muy probable que vaya a ser condenado. Eso ha sido corroborado, señor magistrado. Respecto a la prognosis de la pena, no queda duda que la pena concreta en el presente caso supera ampliamente los 5 años solicitados en el literal B del artículo 268 del Código Procesal Penal. Por último, señor magistrado, también quedó acreditado la falta de arraigo por parte, por lo que la probabilidad de peligro de fuga es alta. Muchísimas gracias, señor magistrado, por permitirnos el uso de la palabra. Por todas estas consideraciones antes mencionadas, solicitamos que funde el requerimiento de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Muchísimas gracias. Muy bien. Señor fiscal. Señor magistrado, con la venia correspondiente por derecho de réplica, ¿podría brindarme 2 minutos para dar respuesta a lo que señaló el abogado defensor de la parte investigada? Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Solamente para decir y precisar que el Ministerio Público reafirma su imparcialidad en cualquier tipo de investigación. Un caso no se trabaja, señor magistrado, por ser mediático o no, sino porque es una función propia del Ministerio Público. Y esa defensa por parte de la defensa del acusado e investigado demuestra justamente su no sometimiento a la investigación, porque la defensa está tratando de culpar al agraviado. ¿Y qué? ¿Qué puede culpar al agraviado? De que el investigado se ha pasado la luz roja, de que el investigado, no, pese a verlo, no ha frenado, de que pese a verlo y pese a ver el pase peatonal, no ha hecho la detención correspondiente, no puede atribuirse a esa situación. Asimismo, en el peor de los casos, señor magistrado, de lo que el agraviado es culpable es de creer que la parte investigada va a cumplir su rol correspondiente en esta sociedad y va a cumplir justamente sus funciones y no va a asumir riesgos propiamente dicho conforme a lo que se viene señalando. También el señor abogado del investigado ha dicho que hay un modo operandi del agraviado. ¿Qué está queriendo decir el señor abogado defensor? Que el agraviado se está sometiendo constantemente a golpes. ¿Con qué finalidad? O sea, no es lógico lo que se está pretendiendo decir por parte de la defensa de la parte investigada. Otra parte importante es que habla de una declaración jurada. Pero ¿cómo puede tomarse en consideración respecto al arraigo domiciliario? ¿Cómo puede tomarse en consideración esta declaración jurada cuando claramente en su declaración prestada con las legalidades correspondientes nos ha dado información falsa que se ha demostrado con los elementos objetivos actuados durante la investigación y la visualización de los videos? También debo indicar que tener propiedades no genera un arraigo propiamente dicho domiciliario. En ese sentido, por el contrario, esta
esta sucesión intestada demuestra que son 3 presuntos propietarios o 3 propietarios de ese inmueble, lo que claramente demuestra que no tiene la necesidad de permanecer en dicho lugar. Finalmente, también indicar, señor magistrado, y un punto importante, es que habla de la labor, pero no se ha demostrado de ninguna forma, no se ha presentado inscripciones en SUNAT, no está presente, me refiero, por ejemplo, a los trabajadores, a él como administrador propiamente dicho, la facturación que realmente pueda demostrarnos que ese lugar funciona, asimismo tampoco cuál sería su ingreso, su remuneración, ni nada que pueda acreditarnos la formalidad y su sometimiento a la labor. También indicar que el abogado defensor ha mencionado que se está imputando homicidio simple, está obviando lo que la disposición 2, que ha sido debidamente notificada, en este caso a la parte investigada, y también a la otra parte agraviada, ha sido variada, y en este caso también debidamente adecuada al tipo penal de lesiones graves por, en este caso, dolo eventual. Asimismo, lo sustentado por el Ministerio Público. Y finalmente indicar que en el peor de los casos, si el señor investigado se pueda en este caso someter a lo que es una terminación anticipada del proceso, estamos pidiendo 7 años, 2 meses y 12 días. La reducción de un sexto de esta pena es 1 año, 2 meses, 12 días. Queda final una pena de 6 años, por lo que en aplicación al artículo 57 no puede ser suspendida en su ejecución. Y en aplicación al artículo 52 del Código Penal tampoco puede convertirse esa pena efectiva a una pena, en este caso, de jornadas laborales correspondientes, por lo que claramente considera el Ministerio Público que reafirmamos la configuración de todos los presupuestos de esta medida. Muchas gracias. La dúplica de la defensa brevemente. Señor magistrado, realmente me someto a la terminación anticipada y, señor magistrado, la prisión preventiva es excepcional, no es la regla imperativa. Por supuesto que no, por no asumir su responsabilidad. Si bien es cierto, mi patrocinado se allana y se hace responsable de todo, y también quiere tener un diálogo con la familia, que hasta ahora no lo dejan hasta la fecha. Ya, ese es todo, señor magistrado. Muy bien. Se va a suspender esta audiencia hasta la 1:30 de la tarde para emitir el pronunciamiento correspondiente. Conforme, señor magistrado. Vamos a dar lectura al pronunciamiento del juzgado, contenido en la resolución número 2. Lima, 13 de julio del 2025. Autos vistos y oídos en audiencia pública de requerimiento de prisión preventiva solicitada por el primer despacho de la primera Fiscalía Corporativa Penal de la Victoria, San Luis, en el expediente 1275-2025-1, seguido contra Pablo César Castillo Tiserán, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio simple en grado de tentativa en agravio de Antonio Crespo Galán, y considerando, primero, que la prisión preventiva que se dicta con anterioridad a la sentencia si fuera el caso condenatorio es en esencia una medida cautelar, no se trata de una sanción punitiva, por lo que su validez depende de la existencia de motivos razonables o proporcionales que la justifiquen. Por ello, la prisión preventiva debe reunir, además de la verosimilitud y sospecha, 3 requisitos intrínsecos. Primero, que sea útil, vale decir que sea eficaz e idóneo. Segundo, que no existe otra forma de lograr los mismos resultados, esto es, que sea eficiente y necesaria. Y tercero, que el beneficio sea mayor que los perjuicios causados al imputado. Esto es, que sea proporcional, y dentro de estos lineamientos debe considerarse que la prisión preventiva no debe ser automática, debe ser útil para garantizar los fines que la Constitución y la ley consideran adecuados a la disponibilidad del encausado o evitar frustración de la investigación. Conforme a lo establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal, establece taxativamente los presupuestos materiales para el dictado de mandato de prisión preventiva. A. Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente en la comisión de un delito que vinculen al imputado como autor o partícipe del mismo. B. La sanción a imponer sea superior a 5 años de pena privativa de libertad. Y C. El imputado, en razón de sus actividades, de sus antecedentes
y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga u obstaculizar la investigación de la verdad, peligro de obstaculización, que para los efectos de resolver la solicitud de prisión preventiva formulada por el representante del Ministerio Público, el juzgador toma en cuenta los lineamientos señalados en la acusación 626-2013 Moquegua, donde se establece doctrina jurisprudencial sobre la audiencia, motivación, elementos, pena probable, peligro procesal, peligro de fuga de la medida de prisión preventiva, así como el Acuerdo Plenario 1-2019 sobre la prisión preventiva, en el que establece como doctrina legal los presupuestos de la prisión preventiva, sospecha fuerte, motivos de prisión preventiva, delito grave y peligro procesal, así como plazo de prisión preventiva, plazo de duración de las investigaciones de las partes, así como los argumentos acusatorios o defensivos sean concisos y esenciales, garantizando brevedad y rigor. Y finalmente, que la resolución emitida puede ser conocida y se estabilice en un medio determinado, a tono con la tecnología más idónea, cierta y segura, que evite alteraciones en su texto o su desaparición, procure su debida difusión cuando corresponda. Segundo, en cuanto a los fundados y graves elementos de convicción en el presente caso, el Ministerio Público ha señalado que se le atribuye a Pablo César Castillo Tiserán ser presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio simple en grado de tentativa en agravio de Antonio Crespo Galán. El denunciado el 9 de julio del 2025, al promediar las 13 horas y 30 minutos, cuando se encontraba a bordo del vehículo de placa de rodaje A9T-105 por inmediaciones de la avenida Nicolás Arriola, cuadra 8, distrito de La Victoria, sentido de este a oeste, circulaba a excesiva velocidad cerca a un crucero peatonal, donde funciona un semáforo y señales de información de tránsito para crucero peatonal. En esa circunstancia, el agraviado circulaba con su scooter acercándose a la senda peatonal con la intención de cruzar la calzada. El investigado no tomó sus medidas de precaución con la finalidad de evitar el riesgo al estar conduciendo un vehículo motorizado, no pudiendo evitar el impacto producido hacia el agraviado y ocasionarle lesiones graves de consideración. Pese a ello, el denunciado no redujo la velocidad al aproximarse al crucero peatonal, por lo que su conducta imprudente se evidenció al llegar a impactar la parte lateral de su vehículo al agraviado, quien cayó violentamente hacia el pavimento, por lo que resulta imputable el accidente ocasionado en el agente a título de dolo eventual. No se trata solo de la negligencia del conductor que estaba operando un vehículo motorizado que viene a ser un bien riesgoso, quien no redujo la velocidad permitida para la vía al aproximarse a un crucero peatonal, aumentando el riesgo permitido y ocasionar la consecuencia con su accionar ilícito, donde hubo haber divisado la presencia del agraviado, por lo que resulta en el agente su conducta dolosa que finalmente se produzca la afectación del bien jurídico representado en la víctima y la salud, con lo que se materializa el dolo eventual, dado que continúa su accionar incrementando el riesgo y el resultado, lo que originó graves lesiones al agraviado, consistentes en fractura de clavícula, traumatismo múltiple del abdomen, lumbar sacra y pelvis, tumefactación en región frontal, escoriación de 9 centímetros por 8 centímetros en región lumbar derecha, y resultados posteriores dilucidarán cuando el agraviado sea sometido a exámenes de neurología y traumatología, tal como se advierte del requerimiento detallado en el certificado médico legal número 038131-V, requiriendo una atención facultativa de 10 días por 60 días de incapacidad médico-legal. Luego del sucedido el accidente, el investigado detuvo su unidad vehicular a unos metros del lugar y auxilió al agraviado. Apoyó en el traslado a la clínica Javier Prado para las atenciones médicas inmediatas, y el conductor fue intervenido policialmente y trasladado a la comisaría de Apolo. De acuerdo a los fundados y graves elementos de convicción que se detallan, se ha alcanzado el estándar probatorio de la sospecha fuerte de la existencia del delito de homicidio simple en grado de tentativa en agravio de Antonio Crespo Galán,
por lo que se tiene que el denunciado se encuentra vinculado en los hechos en calidad de autor. Tercero, sobre la prognosis de la pena combinada para el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio, de acuerdo a lo postulado por el representante del Ministerio Público, prevé una pena no menor de 6 ni mayor de 12 años de pena privativa de libertad. Al respecto, la defensa del investigado en su contradictorio se opone al requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público, afirmando sobre las causales establecidas en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Establecido en el literal C del citado artículo, prescribe cuando el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad, la que se denomina presupuestos materiales, y exige su ocurrencia de modo la ausencia de uno de esos presupuestos toma ilegítima para aplicar la prisión preventiva, por lo que el patrocinado se encuentra bajo los presupuestos establecidos en el artículo 269 del Código Procesal Penal, que refieren al arraigo en el país establecido por el domicilio de residencia habitual, asiento de familia, la gravedad de la pena que se espera como resultado, la magnitud del daño causado y ausencia voluntaria del imputado para repararlo, y el comportamiento del imputado durante el procedimiento. En este caso, el señor fiscal no explica cómo realmente sucedió el accidente de tránsito. Mi patrocinado no es el único responsable, debido a que el agraviado se encontraba circulando por una vía no permitida. No pudo visualizar la presencia del vehículo debido a que se cubría con una capucha su rostro. No se ha establecido la ubicación de ambos participantes, a quien le favorecía la luz del semáforo. Asimismo, mi patrocinado tiene la plena voluntad de acogerse a la terminación anticipada del presente proceso, por lo que está intentando de comunicar con los familiares de la víctima para reparar los daños físicos ocasionados. Cuarto, sobre el peligro procesal, de acuerdo al Tribunal Constitucional en la sentencia 2194-2005, fundamento jurídico 9, se tiene que la existencia o no del peligro procesal debe determinarse a partir del análisis de una serie de circunstancias que pueden tener lugar antes o durante el desarrollo del proceso y que existan ligadas fundamentalmente a las actitudes y valores morales del procesado, su ocupación, sus bienes, sus vínculos familiares y cualquier otro factor que permita concluir con un alto grado de objetividad. Teniendo en cuenta, de acuerdo a la conducta inadecuada con el que se desenvolvió el imputado el día de su intervención, auxilió al agraviado bajándose de su vehículo. En ese instante se encontraba en shock, ayudó para ser trasladado a la clínica Javier Prado, por lo que en este caso se le vincula su participación en los hechos investigados al indicado encausado, de lo que se colige existe sospecha suficiente de que el imputado tuvo participación directa en los hechos, de lo que resultaría evidente que puede optar por darse a la fuga y obstaculizar la averiguación de la verdad, por lo que el peligro procesal es admisible en el presente caso, debido a que existen fundados elementos de convicción que vinculan al encausado de su participación en el hecho ilícito incriminado. Quinto, sobre el peligro de fuga, deben tenerse en cuenta los factores previstos en el artículo 200 del Código Procesal Penal, los mismos que consisten en acreditar el arraigo en el país del imputado determinado por el domicilio o residencia habitual, asiento de familia, y de ser el caso de sus negocios o trabajos que puede ejercer con fines lícitos. En cuanto a la calidad de arraigos, en la casación 626-2013 Moquegua, en el considerando 39º, que constituye doctrina jurisprudencial vinculante, señala textualmente que no existe ninguna razón jurídica para entender que la presencia de algún tipo de arraigo, criterio no taxativo, descarta a priori la utilización de la prisión preventiva, teniendo en cuenta que en contra del imputado, al encontrarse culpable sobre el delito atribuido, recaería una pena que supere los 5 años de pena privativa de libertad, por lo que optaría de eludir la acción de la justicia debido a la gravedad del delito cometido. A su vez, el Ministerio Público acota de acogerse a la terminación anticipada el investigado. El Ministerio Público va a postular una pena superior a los 7 años de pena privativa de libertad, lo que, descontando un sexto de la pena, no alcanzaría
para una pena condicional. Quedaría en una pena de 6 años de prisión preventiva, de pena privativa de libertad. Asimismo, sobre el arraigo se sostiene que existe arraigo cuando el imputado tiene domicilio conocido, trabajo, familia. Tal razonamiento no se sostiene desde la perspectiva del derecho procesal, pues la norma no exige evaluar la existencia o inexistencia de un procedimiento, sino impone ponderar la calidad del arraigo. Es perfectamente posible aplicar la prisión preventiva a una persona que tiene familia o domicilio conocido cuando dicha situación evaluada en términos de ponderación de intereses no es suficiente para concluir fundamentalmente que el desarrollo y resultado del proceso penal se encuentra asegurado. En cuanto al arraigo laboral expuesto por el representante del Ministerio Público, con relación a las actividades laborales que realizaría el investigador, no ha acreditado de manera eficiente de las facturaciones que emitan en su actividad comercial, así como cuánto percibiría como remuneración mensual y qué cantidad de personal con los que cuenta su empresa. Al respecto, el investigado no ha demostrado mediante elementos de prueba alguno que tenga esa actividad laboral. No es suficiente demostrar en cuanto al arraigo con la sucesión intestada que hace mención la defensa sobre las propiedades de los inmuebles que su patrocinado tendría, por lo que se determina que no tendría arraigo laboral ni trabajo conocido. Sobre el arraigo domiciliario del investigado debe advertirse. Bien, es cierto que en su manifestación ha señalado que domicilia en Garcilaso de la Vega, números 131, Salamanca, Atevitar. Sin embargo, no ha acreditado tener arraigo domiciliario debido a la gravedad del ilícito denunciado. No se descarta la posibilidad de que el investigado pueda sustraerse de la acción penal debido a la gravedad de la pena a imponerse. En cuanto al arraigo familiar expuesto por el Ministerio Público, indicó que el denunciado en su manifestación policial ha señalado que vive en compañía de su esposa Miriam Patricia Robles Mori. Sin embargo, no ha acreditado la unión de hecho o convivencia, lo que conlleva a establecer en forma objetiva que el imputado no cuenta con arraigo laboral, familiar ni domiciliario. La gravedad de pena que espera como resultado del procedimiento, el criterio de evaluación de fuga que ha sido valorado por la Corte Suprema, señala que es un dato objetivo que se basa en una máxima de la experiencia, que la medida que ante un peligro de aplicación de grave pena, el imputado puede temer la condena. En ese sentido, optaría por fugar. En el caso concreto, al imputado le espera al término del proceso una pena probable en su aplicación que supera los 5 años de privación de su libertad. Si se lleva el proceso con otra medida cautelar en libertad, se sustraería de la acción de la justicia y la persecución judicial penal, hecho con el cual acredita el peligro de fuga. Sexto, sobre la proporcionalidad de la medida solicitada, el señor representante del Ministerio Público ha solicitado 9 meses de prisión preventiva para los efectos de concluir el desarrollo del proceso. El representante del Ministerio Público, al momento de formalizar, continuar con la investigación, al respecto, el abogado defensor, en cuanto al tiempo de la condena solicitada por el Ministerio Público, considera que es excesivo debido a que su patrocinado se estaría acogiendo a la terminación anticipada del proceso. En cuanto al arraigo laboral, a lo afirmado por el representante del Ministerio Público, ha formulado su oposición argumentando que su patrocinado sí cuenta con arraigo laboral, lo que acreditamos que Pablo César Castillo Tiserán sí tiene un trabajo conocido en el domicilio indicado, por lo que no resultaría visto en conjunto la desvirtuación a la fuga de mi patrocinado. En cuanto al arraigo domiciliario, se ha sostenido que efectivamente su patrocinado en cierta parte concuerda con el Ministerio Público, que el 9 de julio del presente año participó en el accidente de tránsito, pero no intentó darse a la fuga, prestó auxilio inmediato a la víctima. Reconoce su participación, prueba de ello se va a acoger a la terminación anticipada, está tratando de conciliar y conversar con la familia del agraviado.
En relación al arraigo familiar, la Fiscalía sostiene que su patrocinado indicó erradamente que su esposa tiene otro domicilio distinto a la de mi patrocinado, lo que no debe permitirse en ese sentido que su vínculo matrimonial sí es real. Los recibos acompañados acreditan que mi patrocinado vive en el domicilio indicado. La necesidad de la imposición de la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional que se dicta a solicitud del fiscal cuando existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con la comisión del delito y además existe un peligro procesal, lo que se justifica por la necesidad de asegurar el desarrollo normal del proceso penal y evitar que el imputado interfiera con la investigación o intente evadir la justicia. En cuanto a los plazos de prisión preventiva, tiene límites temporales que varían según la complejidad del caso, precisando que la medida adoptada no es una pena anticipada, sino una medida cautelar con fines procesales, respetando la presunción de inocencia. Por lo que en el presente caso postulado es admisible la reducción del plazo solicitado por el Ministerio Público en atención a que hay la probabilidad de que el investigado se acoja a la terminación anticipada. Por lo tanto, es a menester del juzgado la reducción en cuanto al plazo solicitado por el Ministerio Público. Séptimo, estando que tanto el Ministerio Público y la parte imputada mediante su abogado defensor han expresado sus posiciones conforme se tiene plasmado en sus exposiciones en la presente audiencia. Sin embargo, es de redundar en relación a lo vertido por parte del Ministerio Público, donde ha sustentado que el procesado estaría propenso a darse a la fuga y obstaculizar la audiencia de la verdad, esto por no contar con arraigo familiar, domiciliario ni laboral. En su contradictorio, la defensa del procesado ha sostenido que los argumentos del señor fiscal no tienen asidero legal, porque su patrocinado no se podría darse a la fuga porque tiene obligaciones familiares y comerciales. Al respecto, si bien se tiene que el imputado, en cuanto al arraigo familiar, ha afirmado que vive en el domicilio indicado con su esposa. Al respecto, se verifica que en autos no se ha acompañado documentos relacionados a que el procesado cuente con familia con la finalidad de corroborar extremos. Solo se cuenta con las afirmaciones hechas por la defensa, por lo que no está válidamente acreditada el arraigo familiar del procesado. En cuanto a la continuación de la investigación preparatoria, dicho periodo es proporcional al tiempo que demoraría la etapa intermedia y el juicio oral, de ser el caso, hasta obtener la resolución final. Por lo tanto, considero proporcional en cuanto al plazo solicitado la reducción del mismo, el tiempo que solicita el representante del Ministerio Público para los efectos de resolver la formalización y continuación de la investigación. Dicho ello, esta judicatura, luego de haber desarrollado todos los puntos acontecidos en el artículo 268, 269 y 270 del Código Procesal Penal, llega a concluir, en primer lugar, que existen graves y fundados elementos de convicción. Segundo, que la pena imponente sea superior a los 5 años de pena privativa de la libertad. Y en tercer lugar, el peligro de fuga. Con las consideraciones expuestas, el señor juez del primer juzgado de investigación preparatoria de tránsito y seguridad vial de Lima, estando a los presupuestos materiales establecidos en los artículos 268, 269, 270, 271 y 272 del Código Procesal Penal, y atendiendo a los principios de jurisdiccionalidad, legalidad, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad, reformabilidad o variabilidad, impartiendo justicia a nombre de la nación con la facultad conferida por la Constitución y la ley, resuelve, primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por el primer despacho de la
Primera Fiscalía Provincial Corporativa Penal de la Victoria San Luis en el expediente 1275-2025-1, seguido contra Pablo César Castillo Tiserán por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio simple en grado de tentativa en agravio de Antonio Crespo Galán. 2. Dispone que la medida cautelar de prisión preventiva tenga una duración de 6 meses contra Pablo César Castillo Tiserán, esto es desde el 9 de julio del 2025 hasta el 8 de enero del 2026, quedando a exclusiva responsabilidad del ente persecutor dosificar y controlar el vencimiento de dicho plazo. Tercero, se dispone su internamiento del referido procesado en el establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria del INPE. Cuarto, se cursen los oficios y demás comunicaciones conforme a ley, a través del especialista de causa y por la vía más idónea posible. Acto seguido, se notifica la presente resolución al señor fiscal. Señor magistrado, interponemos recurso de apelación respecto al plazo otorgado. En lo demás estamos conformes. Gracias. Muy bien. La defensa del investigado. Apelamos, señor magistrado. Ya, muy bien. Entonces, se va a cumplir con remitir la resolución respectiva a sus correos electrónicos, tanto al Ministerio Público y a la defensa del investigado y a los demás sujetos procesales que intervienen en la presente causa. Por lo tanto, damos por finalizado esta audiencia. De esta manera, el primer juzgado de investigación preparatoria, tránsito y seguridad vial de la Corte Superior de Lima, a cargo del juez Max Ignacio Cirilo Diestra, declara fundado en parte el pedido del Ministerio Público al haberse acogido el investigado a la terminación anticipada. De acuerdo con lo dispuesto por el magistrado Cirilo Diestra, la medida impuesta vencerá el 9 de enero de 2026. Ahora hay que tener en cuenta que puede apelar a esta decisión del juez, pero mientras que continúan las investigaciones, déjame saber en la caja de comentarios qué opinas acerca de esta decisión de 6 meses de prisión preventiva. ¿Debió ser mayor el pedido del Ministerio Público? ¿Están de acuerdo con esa medida o en su defecto no están de acuerdo? Déjenmelo saber. Lo que sí es cierto es que en estos momentos hay una persona que está muy delicada de salud, para ser preciso, Furrey. Entonces lo único que nos queda es mandar buena vibra por que se recupere pronto. Bien, y que también se esclarezca todo lo que ha sucedido en este cruce. Bien, esto es todo por mi parte. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad.